Bienvenidos a su podcast Aquí está la respuesta. Este podcast es un ministerio de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown y hoy estamos en el segmento El experto responde. Estamos con un tema muy importante y muy interesante. Vamos a hablar hoy de la justificación por la fe. ¿Quién realmente es quien nos declara justo? Y estoy aquí con mi compañero Néstor, con mi hermana Yanni, con un invitado muy especial, Néstor, que usted nos va a presentar. Sí, aquí tenemos a un gran amigo y hermano, Carlos Cruz. Él nos está visitando de otro estado para dar respuesta a este tema tan importante que es la doctrina de la justificación. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, espero que también todos nuestros amigos se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro ministerio y queremos iniciar con una pregunta que tal vez la gente dice, bueno, pero que hay que hacer cosas buenas en la vida, el Señor nos manda a que nuestras obras sean buenas, pero qué tan difícil es nosotros poder entender que no es como pensamos, que por nuestras obras, yo no sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado gente que dicen, ay, mira, esa persona atiende a su familiar enfermo, esto, tiene el cielo ganado, ¿no lo han escuchado? Yo lo he Sí, escuchado muchas sí, veces. sí. Y nos hemos creído esa mentira por mucho tiempo, que por lo que hacemos, es lo que ve la gente que nosotros hacemos, ya por eso nosotros nos vamos a salvar. Sabemos que el tema es un poco más profundo de lo que parece. ¿Qué tan peligroso es eso, nosotros creernos justificados por nuestras obras? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que les quiero invitar especialmente a nuestros amigos, que si pudieran abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Yo creo que tu pregunta es una pregunta muy importante y me gustaría trazarla directamente. Tenía pensado algunas otras cosas, pero yo creo que como tú hiciste la pregunta de esa manera, yo creo que yo voy a ir mejor al corazón de este asunto. Mira, si lo que estamos hablando es si lo que nosotros hacemos nos hace sentir que nosotros estamos bien, ¿verdad? Porque cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que cuando yo me portaba bien, yo pensaba que yo era un buen muchacho, ¿verdad? Pero me di cuenta que en realidad la vida muestra de que en realidad hay un vacío en cada corazón que solamente lo llena Dios. Así Y es. la salvación, que es lo que tú estás hablando, en realidad, hacer cosas para Dios, en realidad, mantiene a una naturaleza, nuestra vieja naturaleza viva, pero vivir para Dios crucifica al yo. Y esta idea está basada en Filipenses capítulo 1, pero como queremos dar respuesta a esto, dice el versículo 6, estando persuadido de esto, escucha, eso es algo interesante, porque él acaba de decir, si hay algo que yo estoy seguro, como que mañana va a salir el sol, es esto, él dice. ¿De qué? Dice, ¿de qué es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, me encanta eso, dice, la perfeccionará Amén. hasta el día de Jesucristo. Amén. Por mucho tiempo yo pensaba que lo más difícil, querido amigo que me escucha, es cuando uno piensa de que Dios empieza esto, pero yo lo tengo que terminar. Oh, wow, No. Entonces, por mucho tiempo a mí me enseñaron de que yo tengo wow. que Dios me anda buscando, que Dios es el pastor. Yo entendía eso, pero me pasaba el hecho de que si Dios lo empezó, pero ahora yo tengo que mantener, ¿y cómo lo Una mantengo? carga, Eso. una cosa dura. Es muy difícil y por ende nosotros tenemos un caballito, un pony en nuestra hacienda, farm. Entonces, ese caballo me enseñó algo de la justificación de la fe. ¿Te gustaría saberlo, escucharlo? Claro, sí. Ok, mira, el caballo que nosotros tenemos se llama Filex. Filex. Y nosotros ya tenemos varios años con él, dándole mucho amor y tratándolo muy bien. Él es un caballo que fue rescatado. Lo que quiere decir es que a él lo trataron muy mal y tiene hasta un ojo, una parte deformada de tantos golpes que le dieron. Ay, La primera vez que Felix llegó allá a nuestra casa y yo pude tocarle su cuerpo, el cuerpo de él estaba él estaba shaking, wow. él estaba temblando de una manera que yo no lo podía creer. Y eso tocó mi corazón. Y yo te voy a decir algo. Después de tantos años, el otro día yo quería ya, escucha, yo quería estirar la toalla
porque yo no quería seguir trabajando con él. Yo le dije a mi esposa, tal vez nosotros debemos de regalar el caballo. Ponlo en el internet, vamos a regalarlo. ¿Y tú sabes por qué es eso? ¿Y por qué yo te estoy diciendo esto? Porque la pregunta que tú hiciste es exactamente lo que pasa con Félix. Félix, nosotros le damos comida, nosotros vamos donde él, nosotros lo protegemos, nosotros tenemos un safe environment, tenemos un lugar donde es totalmente protegido y él siente ese amor. Sin embargo, Félix, después de años, todavía él no puede confiar en nosotros. Y escucha esto, el otro día ya nosotros, mi esposa lo puso para regalarlo y ya yo dije, vamos a salir de él. Pero escucha esto, el otro día yo dije, pero señores, tenemos que moverlo de acá para el otro lugar, el otro establo. Y cuando yo fui donde él, por primera vez en mi vida, el versículo de Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra, él la terminará. No es que él la comienza y tú la terminas. Y ese es el problema nuestro. Y querido amigo que me escucha, tal vez tú te estás pensando, ¿y cómo Dios puede salvarme a mí? Y es exactamente donde reside el problema. El problema, la resolución está donde está el problema. Entonces tenemos que entender esto bien claramente. Con Félix, por eso con el ejemplo de Félix, el caballo, yo entré donde Félix y mi corazón estaba totalmente destruido. Porque yo dije, ¿cómo puede ser que este caballo ya lo vamos hasta regalar? Él no nos hace caso. Tenemos años. Yo oro por mi caballo. Yo interacciono con mi caballo. Pero él todavía, yo lo toco y él todavía sigue temblando. Y por primera vez en mi vida se me ocurrió algo. Y fue esto. Yo miré a Félix en su cara y le dije, Félix, yo sé que tú me entiendes, papi. Papi, yo quiero que tú entiendas de que nosotros te amamos aquí. Tú tienes que entender, Félix, aquí, de que no importa lo que pase y el pasado tuyo, tú tienes que entender de que tú estás en otro lugar ahora. Y tú tienes que entender que nosotros te queremos. Y me acerqué donde él. Y me acerqué donde él. Y me acerqué donde él. Y mientras más me acercaba, por primera vez en años, Félix está frisado. Yo le estoy diciendo, Félix, tú sabes, papi, tú sabes muy bien que nosotros te queremos aquí. ¿Por qué es el problema, Félix? Mi corazón está partido, ¿entiendes? Ya yo no voy donde él es, yo te voy a agarrar. Y sí, cometimos ese error, queríamos agarrarlo. Tratamos con una soga, con un lazo, pero por primera vez yo fui ahora con mi corazón partido porque mi caballo no quiere nada conmigo. Y cuando yo me acerqué donde él, yo te puedo decir que mi corazón decía, Señor, ¿cómo tú lo haces para salvar a una persona? Y por primera vez en mi vida, cuando yo me acerqué al caballo y el caballo se quedó allí, enfrente de mí, y empezó a olerme las manos. Y eso yo le puse la mano y dije, papi, everything is fine, todo está bien. Oh, wow. Y entonces ahí lo abracé a mi caballo, ¿te entiendes? Y él empezó a temblar y después yo lo abracé, pero fue abrazado como, yo te amo. Tú tienes que entender, yo te amo aquí. Everything is fine here. Everything is fine here. Todo está bien aquí. Y ese caballo dejó de temblar. Y mi caballo me enseñó de que en realidad solamente el que empieza esa obra la termina. Entonces la pregunta es, ¿por qué Félix corría? Porque Félix estaba corriendo de su pasado. No del presente, porque aquí nosotros no le damos golpes. Nosotros no lo tratamos mal, no le hablamos mal a él. Le damos comida. Él está en un lugar protegido. Pero ¿por qué él corre? Y ese es el problema aquí. El problema es que nuestro pasado nos alcanza y nos sigue y nos sigue. Y nosotros tratamos de filosofar cuando en realidad hay una gran necesidad. Y eso es, yo necesito a Cristo. Así es. Cristo es la justicia de Dios. Romanos 3. Él es la justicia de Dios. Y cuando Él mora en ti, y cuando tú llegas a entender de que Él lo comienza y que Él lo termina, entonces quita un peso de encima de mí. Exacto. Así es. Exactamente. Cuando él dijo eso, me trasladé al peregrino. Directamente por la carga. Cuando él dice, cuando tú llegas a esa realización, entonces tú entiendes cómo es que él quita. Exacto, y también ahí involucra cuando Cristo dice, dame tu carga y toma la mía que es ligera. Wow. Eso es tremendo. Y tremendo. él mencionó algo
ahí, no sé si tú querías comentar algo. Sí, no, yo quería decir que eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos quedamos con lo que ya Cristo nos quitó. Nosotros nos aferramos a lo que ya Cristo limpió. Y lo que pasa con esto de la justificación es que en nuestra mente todos los días nos repetimos, tengo que hacer para que Dios me acepte, tengo que hacer para que Dios me vea con amor. Entonces, esta historia que me conmovió mucho es algo como tangible, como nosotros podemos ver eso. El Señor nos dice todos los días que nos ama, pero nosotros no confiamos en eso. Sí, él hablaba del caballo, pero realmente yo me imaginé al Señor lidiando conmigo. O Sí. sea, como ya yo te he dado evidencias. Y de lo que aún Él me quita es para mi bien, pero es una lucha que yo creo que solo Dios puede lidiarla con nosotros los seres humanos. Sí. Y Él mencionaba a Jesucristo, mencionó a Jesucristo. Y la Biblia nos habla, precisamente Pablo habla mucho sobre este tema y nos habla de que somos justos por fe. Entonces, ¿qué realmente significa ser, por la fe en Cristo Jesús, ser justificados? O sea, cómo es que esto lo logramos entender? ¿O es un simple acto legal, ocurre una transformación? ¿Qué realmente ya en sentido práctico, qué significa esta justificación a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús? Excelente pregunta. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, para los amigos que nos están escuchando, Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio, dentro del Evangelio, lo que sea el Evangelio, si está tapado, si está cubierto, si está dentro, dice, porque dentro del Evangelio, ¿qué dice allí? Esto es muy importante. Yo quisiera que usted, el que tiene una Biblia, que lo vea. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. La fe es la llave que cuando se conecta con el Evangelio, Wow. abre y da justicia. Yo estoy aquí agarrándome la lengua porque ya yo quisiera también estar acompañándolo porque es tan vivo la palabra y Pablo cuando fue utilizado por el Espíritu, Dios quiso explicarnos lo que es la justicia por la fe. Y eso va a otro capítulo que me llegó a la mente mientras mencionaba eso, que es el capítulo 5. Pero continúa. Solo Dios puede Pablo. condensar tanta sabiduría en versículos. Exacto. Porque un versículo contiene tanto. Exacto. Y solo Dios yo creo que puede hacerlo a través de sus siervos que escribieron, claro. Sí, Félix, esa mañana que nosotros fuimos donde él, fue mi niño, él es en realidad que hace todo, la mayoría de las cosas, podría decir. Y esa mañana cuando fuimos teníamos que moverlo de un establo a otro, como mencioné. Pero cuando mi niño entró, mi niño es muy bueno con animales. Él tiene un don con los animales. Y sin embargo, cuando él trató de acercarse a Félix, las veces que se acercó, Félix corría. Entonces, disculpa, yo estoy dando una ilustración para mostrar algo de la Biblia, una verdad bíblica. Para Félix, él sabe que este niño no le va a hacer nada. Pero ¿por qué él no vino donde él y vino donde mí? ¿Qué hizo él? ¿Qué hice yo que él no hizo? ¿Y por qué él corrió cuando mi niño iba? Y él es bueno, yo no me considero, al contrario. Pero ¿por qué él vino conmigo y no con él? Y allí es donde yo quiero que usted se transporte conmigo. Y yo quisiera tener un video y poner la pantalla aquí para que usted viese eso. Porque yo hasta hoy en día, yo no lo puedo creer. Lo que pasó, repito, en mi corazón había un dolor grande. Y cuando yo fui donde él y yo le hablé a él y yo lo miré a él entendió mi corazón. Y es exactamente lo que tiene que pasar, porque en Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que es la benignidad quien te guía al arrepentimiento. Usted decía algo antes de nosotros empezar, y yo creo que es así. ¿Tú no ves que es el amor de Dios que te guía? En realidad no las palabras, ni el hecho de que tú le das comida. Y yo estoy hablando de mi niño.
lo protege, le habla bien, él ora por él. Pero cuando yo estaba quebrantado y él vio ese Él se conmovió quebrantamiento, con ese quebrantamiento. Ujú. es que no se puede resistir al amor. Por eso es que aceptamos a Cristo a través de su sacrificio. Y, Esa es y- la única manera. no, y de hecho, Carlos mencionó un elemento fundamental en lo que es la justificación, porque tú eres justificado porque por la fe, y la fe es la Al llave, sacrificio. es la llave realmente para tú poder aceptar y entender la justificación que Dios hace contigo, obviamente a través del sacrificio de Cristo. Entonces, si la llave es la fe, ¿verdad? Porque hablamos que la justicia, la salvación, ¿ok? Si la justicia de Dios se abre y se te otorga gratuitamente, Romanos 3, 27, si es la fe lo que la abre, entonces, ¿qué es la fe? Yo puse del ejemplo de Félix para decir que la fe que es la llave, en realidad es esa confianza Oh, wow. de una relación de amor. Exacto. No, el amor es recíproco. Me doy a entender. Cuando tú muestras amor, tú quieres dar amor. Me acuerda eso a Abraham Lincoln, que por primera vez él fue a donde estaban vendiendo esclavos y mientras él estuvo allá, había un esclavo de 60 y algo de años, fuerte, un hombre con unos músculos bien grandes, y él decía, mi familia la mataron toda y yo estoy cansado de trabajar. Dice, el que me compre me va a tener que matar porque ya yo estoy cansado. Mataron a mi familia, yo no quiero trabajar ya. Yo no quiero trabajar. Pero escucha esto. Y entonces las personas que estaban allí se inició más, Kendall, ¿verdad? La persona, no, es el que yo quiero, yo lo voy a enseñar. Y El allí guapo. estaban allí. Entonces el hombre seguía repitiendo, decía, él, por favor, el que me compre, que lo sepa, me va a matar porque ya yo estoy cansado. Yo no quiero trabajar más. No puedo trabajar, no quiero trabajar. Y la gente seguía allí. Allí llegó Abraham Lincoln. Y entonces en medio de eso él lo compró. Y le dijo al hombre, sígueme. Se montó en su carreta, el hombre le siguió. Horas después llegan a la casa de Abraham Lincoln. Y cuando llegan allá, Abraham Lincoln se para, el hombre cansado, y le repite, yo te digo que me mates, pero yo estoy cansado, no puedo, ya no quiero trabajar. Abraham Lincoln se bajó, le dio un papel y le dijo, mira, ahí tú eres libre. Y tú ves aquella choza que está allá. Esa es tu casa. Bienvenido a casa. Y él dice la historia que Abraham Lincoln se montó en su carreta y empezó a partir. Y aquel hombre salió corriendo detrás de la carreta. Y cuando lo alcanza, la para y para la carreta y le dice, My Lord, Señor, yo te serviré todos los días de mi vida. Entonces, Eso yo es. puedo decirte que en realidad es el amor de Dios nos guía, nos convence. Y la fe es trust, es creer y es confianza. Tú no puedes entregarte a alguien que tú no confíes y que tú no ves que tiene tu mejor interés. Y cuando tú ves lo que Dios quiere hacer por ti, como decía esta joven aquí antes de empezar, cuando tú ves lo que Él hace por ti y lo que hace por mí, tú dices, ¿por qué lo hace por mí? Interesante. Mira este versículo que encaja todo lo que tú has dicho, Carlos. En 1 Juan 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros Amén. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí tú ves lo que está tratando de describir Carlos. Dios, su amor, Él nos amó primero. Y cuando Lincoln, tomando el ejemplo de Carlos, le mostró amor, ¿qué es lo que yo naturalmente tú vas a responder, pero en confianza, trust, que viene el elemento de la fe? ¿Ya? Wow. Así es. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, Carlos, aquí hay otra pregunta para continuar dándole describir un poco más esto de la justificación por la fe. ¿Qué peligros espirituales, ya llevando esto un poco más a la práctica personal, a la devoción personal, hay si yo trato
de yo justificarme por mí mismo. ¿Qué peligro hay con eso? ¿Y qué efecto puede pasar conmigo y con lo que está alrededor mío? Bueno, te interrumpo para solamente Yep. decirte de que yo quisiera aclarar esa pregunta por si acaso nuestros amigos que nos escuchan van a escuchar la pregunta. Lo que tú estás entonces estamos hablando, ¿verdad? Yep. Entonces, lo que tú estás hablando, lo que tú estás preguntando es que si hay algo que tal vez inconsciente o conscientemente que yo esté haciendo, que yo creo que eso me está otorgando salvación. Eso es lo que tú estás preguntando. Exacto. Okay. ¿Y por qué es peligroso? Exacto, porque es peligroso tanto para mí mismo como también para las personas que están Claro. alrededor mío. Claro. ¿Cómo eso puede afectar? Perfecto. Ujú. Tú sabes, cuando alguien está enfermo, y lo vimos durante el COVID, cuando alguien está enfermo, está contaminado, a pesar de que ella no entienda, hay un peligro muy grande. Porque el hecho es que nosotros normalmente solamente pensamos en nosotros, because we think the world is all about us. O sea, nosotros pensamos que todo el mundo es solamente yo, o es el yo, ¿verdad? Yo pienso en mí. El problema con esto es, y por esto es el peligro de esto, el problema es, por eso cuando Cristo venga, Mateo 25, Cristo dice, por cuanto tú no lo hiciste a estos, tú no lo hiciste a mí. Porque el problema reside con esto es que no hay salvación sola. Me doy a entender. Cuando Caín mató a Abel, Dios vino donde Caín y le hizo la pregunta. Le preguntó, ¿dónde está tu hermano? La pregunta puede parecer sencilla, porque la pregunta es, alguien puede decir sinceramente, bueno, yo no sé dónde él está, pero eso no era lo que Dios estaba preguntando. Y él sabía lo que Dios estaba preguntando, y entonces en eso él pensó, y él dijo, la respuesta de él fue, ¿acaso soy yo? ¿Qué? Guardia de mi hermano. Exacto. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sí. Él sabía lo que él realmente se le estaba preguntando. Y él sabía que Dios sabía. Perfecto. ¿Tú sabes lo que? Sí, eso es verdad. Lo que él está diciendo es, ven acá, yo aquí soy un guardia de mi hermano, y Dios le está diciendo, yes, you are. Sí, tú eres. En otras palabras, Sí. el asunto de yo hacer cosas buenas, ser buenas, aunque sea para con otros, pero que en realidad no es movido por el amor de Dios, Exacto. es nada. Exacto. Me doy a entender, porque en realidad yo puedo hacer cosas buenas para mi vecina. Por ejemplo, yo voy a cuidarle sus animales mientras ella no está allí, o yo le voy a echar agua a sus plantas, ¿verdad? Porque cuando yo me vaya de vacaciones, yo Ella quiero no que quiere. ella me haga lo mismo a mí. Entonces, Siempre. nosotros podemos hacer cosas buenas, ¿tú Sí, me entiendes? exacto. Detrás de todo está el motivo. En realidad, y la otra parte tal vez de esta conversación será en otro momento, será la raíz de esa pregunta que le hacen. Esa pregunta es muy profunda porque yo estoy tratando de ponerlo más simple para que nuestros amigos puedan entender un concepto de qué es esto. Así es. La apreciación de Dios, el amor de Dios está basado en una apreciación. El que no tiene apreciación, el que no aprecia, nunca va a entender el amor de Dios. Eso es otra conversación para otro día. Pero lo que yo te puedo decir a ti es, por eso Caín pudo decir, ¿acaso soy yo qué? Guardia de mi hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pero ven acá. Y tú me pusiste a mí, Dios está diciendo, yes, you are, porque no estamos aquí solos. Aquí estamos, we are all in this together. Todos estamos juntos. Ella tiene que orar por mí, yo oro por ella. Y como Samuel lo dijo, le dijo al pueblo, bueno, ya me voy porque ya viene su rey, ustedes lo escogieron, etc. Y el pueblo le dice, Samuel, hemos pecado. Por favor, no dejes de orar por nosotros. Y Samuel le dijo, y cometer yo ese gran pecado, el dejar de orar por vosotros. Y nunca lo hemos visto así. Lo que yo quiero decir es que hacer cosas solamente por hacerla, para ganarme el favor de Dios, no trabaja para Dios. No trabaja para Dios. Porque Dios lo que está viendo es el motivo y la intención del corazón. Y cómo insulta el sacrificio de Cristo. Porque qué gran acto voy a hacer yo, qué gran cosa puedo hacer yo que pueda añadirle o equipararse a lo que ya Cristo hizo. Eso es. O sea, la simple idea de yo querer a través de mis obras cargadas de egoísmo, tratar de entender que yo le voy a vender a Dios la idea de que yo merezco alguna justificación por ellas.
Es, Entonces, Carlos, si estoy entendiendo lo que tú nos estás explicando, es que yo me puedo autoengañar mientras yo estoy haciendo estas obras que son aparentes, fuera, externas, ¿eh? Son buenas. Tú me ves a mí ayudándole a él con algo y tú en tu interior dices, bueno, es una obra buena. Sin embargo, en mi interior tengo la intención, Ujú. no, yo voy a regalar las flores para que cuando yo salga, él no me pueda decir que no. Exacto. pero yo no me quiero desviar del tema, pero es que yo me pongo a pensar entonces en qué yo estoy tratando de comprar con esas obras, porque al Sí, final yo tengo que o guardar o darle a la ley perfección o sangre. exacto. Exacto, O sea, eso es lo que yo estoy pensando, porque está bien, tú puedes decir, yo quiero ganarme el favor de Dios a través de obra, pero la ley de Dios te dice o perfección o O sangre. sangre. exacto. Bueno, el elemento de la justificación, recuérdate que estamos hablando de obviamente un término, entre comillas, legal, es que tú Ujú. eres, o sea, justificado delante, hay una paga que fue imputada a ti. Ujú. Ahora, Exacto. pero lo que quiero añadir, porque está muy excelente lo que está diciendo Carlos, y hay un elemento ahí que es, Pablo habla en Romanos 14, que es uno de los capítulos más mal interpretados, Ujú. y él habla ahí, y voy a decir este versículo, te lo van a saber inmediatamente, en Romanos 14, ya aquí, realmente en el 13, y se está hablando aquí del segundo, de resumen de lo que es la segunda tabla de los mandamientos. Ujú. Él dice, eh, el, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Y esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Déjame solamente para que los amigos que te están siguiendo, te Ujú. están escuchando, tú estás en Romanos, en el capítulo 13, versículo 9. Exacto. Ahí donde estamos leyendo. Exacto, excelente, gracias Carlos. Y obviamente el contexto entra al 14 y tú ves cómo Pablo excelentemente hace esta presentación, la argumentación de él, que si yo soy cristiano, si yo soy fuerte, porque ese es el término que utilizas, la debilidad y lo La fuerte, la fortaleza. debilidad es el que, el que vive para sí, el Ujú. fuerte es el que está realmente en Cristo, y él nos compara a Cristo, mira, Cristo hizo eso por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacerlo lo mismo. Yo lo veo como un estado de vivir, de ser, donde ya yo no, todo lo que hago no es para mí, sino es para el bien de mi prójimo. Así Ok. es. Y yo por eso mencioné ahorita el asunto de la parte del sacrificio, porque como Yana dice, cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros tenemos dos cosas que elegir. Ujú. Es dos. No Exacto. hay tres ni un término medio. O sea, a usted o le ofrece perfección, que sabemos que en lo que hemos estudiado la Biblia, sabemos que no hay un ser humano. Dice que en el cielo, cuando Jesús se Ujú. dijo que iba a venir en nuestro lugar, porque era Jesús, porque era Dios y porque era el único que podía ser humano, porque estaba intacto en la creación, hablando de que fue el que nos hizo. Hablando de la ejecución, porque Ujú. sabemos que estaban los tres, no quiero que pierdan ahí un poco el sentido. Y vemos que él tuvo que pagar lo de la ley, ofrecer la perfección que nosotros no podemos. Y es Ujú. por eso que de la única manera que nosotros vamos a ser salvos. Ahora, cuando nosotros hablamos de justificación por la fe y de salvación y de obras y todo ese tipo de Ujú. cosas, la historia que me llega siempre a la cabeza es la historia del fariseo y el publicano. Siempre me llega esa historia. Y ahí es que viene la pregunta, por eso quiero hacer el contexto rápidamente, de una persona que entra a la iglesia bien alzado de pechos, diciendo, bueno, gracias Señor que yo no soy como este, Ujú. y diciendo todas las cosas que ha hecho, y vemos que el otro entonces se tira por el suelo, diciendo, bueno, yo ni siquiera debería de estar aquí, Sí. y ese tipo de cosas. Pero, ¿en qué momento o de qué manera nosotros podemos identificar cuando nosotros estamos siendo justificados por nuestras obras o Oh. por lo que nosotros hacemos? Claro, sin mencionarlo ya obvio, que es cuando nosotros mencionamos yo hago esto, yo ayudé a fulano, Pero yo lo otras vi. formas. Exacto, Exacto. habrían maneras que nosotros, porque ahora hay personas escuchando que dicen, ya, entendí el tema. Hay una parte que tengo yo que dejarla de hacer porque, como usted dijo, el que empezó la obra va a Terminarlo. terminarla. Y Ujú. es lo más maravilloso que una persona perfecta que va a terminar una obra en nosotros. Ahora,
¿cómo nosotros podemos identificar que estamos siendo justificados por nuestras propias cuentas? ¿Y cómo nosotros podemos entonces dejar que sea Cristo que nos justifique? Excelente. Tú hiciste una muy buena pregunta y yo creo que para entender eso, ese aspecto de las obras, esto es muy engañoso. Dice en Romanos 7, el pecado tomando ocasión me engañó y por él me mató. En otras palabras, había algo en nuestra vida y eso puede pasar con cada uno de nosotros. Y la pregunta tuya es tan importante que yo me veo tentado hasta salir del tópico, mostrarte algo, porque debajo de eso hay una plataforma muy crítica. Y lo que tú estás preguntando en realidad es, tú mostraste o tú dijiste que me gustó eso, como tú lo resumiste, es la parte de Dios. Entonces la pregunta es, si Dios tiene una parte, ¿cuál es la parte mía? Porque en la parábola del fariseo y publicano, que en realidad fue algo real, él le está dando esa ilustración para que ellos piensen, o sea, ¿dónde tú estás parado? O sea, ¿de qué tú dependes? ¿De qué tú estás dependiendo? Pero escucha, no hay duda alguna que que cuando Cristo mora en el corazón, el que está en Cristo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Todas las cosas viejas pasaron. Es más, todas son hechas nuevas. Cuando yo me bauticé, disculpa, no hay problema si yo me salgo un momentico. No, Ok, no. escucha. Cuando yo me bauticé, yo recibí un chasco. Y el chasco que yo recibí es que cuando yo me bauticé, yo pensaba que yo iba a crecer un poquito más. O sea, literalmente. O sea, ustedes se ríen, ustedes son malos. Pero escucha esto. Pero mira, me di cuenta que ni crecí más, ni el color del pelo cambió, sí, ni el color de mi piel cambió. Y yo puedo seguir diciendo estas cosas, pero la realidad es que cuando alguien se bautiza, algo sí cambia, tiene que cambiar. Por ende, el capítulo 4, lo que Dios nos dice es, lo que Dios nos está diciendo es, por eso es que hay personas que no recibieron el símbolo de la realidad, pero que la realidad es que ese hombre que entró quebrantado, dándose golpe en el pecho, ese hombre había sido bautizado, porque el bautismo es una experiencia de muerte. Y el que no vive con este estado de muerte no puede entrar en esta relación. Por ende, el capítulo 7, por eso es que dice que la mujer que está casada a este hombre no puede unirse a este otro, porque mientras este hombre está vivo, él tiene que morir, porque ella no puede venirse a casar con este. Entonces viene y dice, y vosotros también de esa misma manera, él dice, y lo pone tan beautiful, lo pone tan hermoso, lo dice así también vosotros tenéis que morir a la ley. No la ley morir, no, vosotros tenéis que morir, porque el viejo hombre no va a morir al menos que tú decidas morir. Wow. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué tiene que morir? Lo que tiene que morir es, por eso es que hay gente que antes de bautizarse cambiaron. Y gente tal vez como yo, que se pueden bautizar y nadie cambió, nada puede cambiar. Porque, querido amigo, lo que estamos hablando aquí es una entrega por completo. El que quiere venir a Cristo no anda poniendo excusa o diga, dime que tampoco yo debo ser fiel a Dios. No, el que quiere aceptar a Cristo, antes de venir aquí arriba, yo hablaba con un joven allá debajo. Fui a saludarlo, yo lo vi sentado solo y mi corazón decía, anda, ve donde él. Y fui, me senté a su lado y empecé a hablar con él. Y él me dijo algo que me conmovió. Y en eso me dijo, mira, estoy quebrantado. Pero él se estaba riendo antes de yo llegar allí. Y hay muchas personas al lado y todo el mundo hablando. Y él está ahí quebrantado. Porque yo lo miré a los ojos y le dije algo. Y él me dijo, yo estoy quebrantado. ¿Cómo puede ser que tú puedas venir? Tú puedes venir a una reunión y con tantas personas y la persona hablando y la misma persona está sonriéndose y por dentro la persona está quebrantada. Yo dije, ¿tú quieres la respuesta? Va a ser dura la respuesta que yo te voy a dar, pero si tú estás desesperado, o como Néstor mencionó al principio, eso es Mateo capítulo 11, 28, el que esté cansado no de hacer cosas, sino el que se cansa de sí mismo. Es el único que puede ir donde Cristo. Y ese hombre que entró allá al templo iba quebrantado, ¿entiendes? Porque lo que tiene que haber, Dios no puede modificar mi corazón, no lo puede arreglar, no lo puede mejorar.
tiene que ser un nuevo corazón que Él tiene que darte. Él quiere darte un nuevo corazón. Amén. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la No de se Dios, sujeta. tampoco puede. Por eso es que tanta persona, tal vez como yo puedo bautizarme y nada cambió. ¿Por qué? Porque todavía yo no he caído sobre la roca. Y por eso es que en Romanos 3 y en Romanos 4 él dice, David hablando dice, bienaventurado el varón que Dios no le otorga pecado, que es justificado. O sea, es el hombre que está quebrantado, que por la fe, así como Abraham dice, yo no sé cómo es esto, pero yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Y por fe. Amén. Solamente se puede abrir la justicia de Dios. En otras palabras, lo que piensa cambiar, y eso para otro tópico, para otro momento, eso es lo que pasa dentro de ti es un quebrantamiento, pero lo que se inicia es una relación. Exacto. Así es. A partir de ahí lo que inicia es una relación. That's it. Exacto. Es una relación. Yo particularmente, eso me pasó luego, yo creo, de la conversación que tuve con Néstor, que lo mencionaba, que yo le decía a Néstor, yo me bauticé en el 2007, y yo le decía a Néstor, yo no he cambiado, y me dice, Néstor, no es posible. O sea, no, ahí hay algo, porque algo debió cambiar. Y yo después tuve que darme cuenta que sí, que había cambiado cosas, pero había cosas que no había entregado el Señor. Y yo fui de rodillas una madrugada, que fue la primera madrugada que yo tuve ese encuentro con Dios y amé la madrugada por eso después, para orar. Y yo le dije al Señor, ¿de qué se trata? Si no soy yo que tengo que hacerlo, ¿quién es que lo hace? Porque no logro cumplir y me estoy cansando de ver los fracasos. Y entonces algo me dijo, Cristo. Y yo empecé a ver a Cristo, a observar a Cristo. Y algo me enamoró de Cristo. Y como que las cosas fueron pasando y aún faltan cosas, pero se van dando con una facilidad impresionante. Cuando Cristo tomó ese protagonismo y esa relación de amor, empezó a crecer y ya las cosas ya no me agoto y cojo la carga que Cristo quiere darme y le dejo la mía a Él. No sé si tú querías mencionar algo antes de la siguiente pregunta. No, está bien, podemos Ok. continuar. Esta pregunta me parece muy, muy interesante y creo que da muy al punto con lo que estamos hablando. Porque, ¿por qué si son buenas? Porque son obras buenas. Pero ¿por qué es que nuestras buenas obras no pueden salvarnos? Aunque también, porque hablamos ahorita de la falsedad en nuestras obras muchas veces, pero aunque estas fuesen sinceras, ¿por qué ellas no pueden salvarnos? ¿Cuál es el lugar entonces que ellas ocupan en nuestra vida? Porque aunque sean sinceras, hemos entendido que no nos pueden salvar, Yep. pero ellas ocupan un lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar de ellas y por qué ellas no nos pueden salvar? Yo creo que yo tengo, ¿cómo que se dice? HDAT. Un PhD. No, HDAT. ya. Cuando está hablando la Biblia, la mente, los versículos. Ok, y para- van fluyendo. Eso es algo como un río. Porque mira, realmente, simplemente voy a decir esto y le voy a pasar a Carlos. El Sermón del Monte es una pieza maestra. Y ahí Cristo dijo algo, tú sabes, muy importante, y de ahí se lo voy a pasar a Carlos. Ahí en el capítulo 5 de Mateo está lo que es el Sermón del Monte, el capítulo 5 hasta, obviamente, el capítulo 7. Bueno, incluye el versículo 1 del 8, que hay que hacer la transición de escenas. Entonces, aquí yo voy a leer un versículo, y en el contexto de la justicia. Cristo le dice a estas personas que están ahí en ese evento, donde Cristo está enseñando como autor de la ley misma y él dándole la propia interpretación correcta de ella. Pero él señala en el versículo 19 y 20, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. ¿Viste cómo
Juan 3 está hablando con Nicodemo y le está diciendo, tú debes hacer ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver El reino reino. y entrar al reino. Es lo mismo. Entonces, aquí Cristo está dando referencia a la élite de lo que era lo religioso. Tú veías, es como ver, bueno, no quisiera decir esto, pero es como ver a alguien, el más religioso que tú puedas ver, el ejemplo máximo. Y ahí tú ves, y Cristo me está diciendo, mira, tú tienes que, la justicia tuya tiene que ser mayor que eso. Wow. Cuando Y ese es el entonces- estandarte más alto. Exacto. Es como, entonces, Cristo empieza a explicar, y Él empieza estos ejemplos, el de la ira, el adulterio, el divorcio, y entra donde los enemigos, y termina ese capítulo con el versículo cual, ¿con qué termina? ¿Qué es lo que dice? Sé perfecto como yo soy perfecto. O en otras palabras, realmente la traducción más correcta es sé virtuoso como yo soy virtuoso. Pero lo que quería apuntar es que nuestra justicia, primero no la obtenemos nosotros, sino es alguien que nos la da. Y obviamente está apuntando a otros estándares que uno cree que es el estándar que yo tengo que llegar para obtener el favor de Dios. Y no es así. Sí, Disculpa, Carlos. no, excelente. Yo lo quiero sintetizar en un versículo. Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, porque la raíz de la pregunta reside en un principio muy importante y eso es de que, escucha, si nosotros ya sabemos de que Dios empieza la obra y la termina, y si Dios me está dando la justicia, y si yo tengo que cansarme no de lo que hago, sino de lo que soy, y el asunto tiene que ver exactamente cómo ver de que yo en realidad tengo una naturaleza dentro de mí que no se va a separar de mí, al menos que yo decida ser quebrantado sobre esa roca. Ahora, Cristo dijo que para mantener la parte mía, que es la que hablamos hace un momento atrás, si la parte de Él es iniciarla y terminarla, mi parte es cuál. Entonces, yo lo dijimos en otras palabras, pero yo Exacto. quiero reenfatizar allí porque Yep. nos apartamos un poquito. Yep. Sí, hermano, te No, iba a no, decir que algo. a eso mismo la pregunta va en torno a eso. El capítulo Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo escucha, no tenemos tiempo, me encantaría estudiar ese solo versículo, otro podcast, eso es significativo, eso es muy significativo, es algo práctico, querido amigo que me escucha, es lo que estoy tratando Sí. de decir. Sigue diciendo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, él es el árbol, nosotros somos la rama. La rama que está agarrada del árbol, ese es el que lleva fruto, mucho fruto, no solamente fruto, dice Mucho. mucho Yep, fruto. yep, yep. Entonces ahora ayúdame a entender. Wow. ¿Y si la rama no está conectada de la vid? Se seca. Mateo, exactamente, Cristo en Mateo lo dice en Mateo 12, Mateo 15, él dice la misma idea. El árbol bueno del buen Fruto. ¿de dónde sale? Y del corazón. Lo que estamos hablando, querido amigo, es tener un nuevo corazón, es lo que estamos hablando. Exacto. Y ese corazón es una relación, y esa relación es aquí en la mente. Lo que estamos hablando es que por mucho tiempo yo podía mantenerme haciendo cosas para Dios, porque hacer cosas para Dios mantiene al yo vivo, pero vivir para Dios crucifica al yo. Amén. Lo que yo estoy hablando es That's it. de Amén, no that's it. hacer lo correcto solamente, está. sino es la relación. Porque yo pensaba, I thought I was a good boy. For a long time I thought I was a good boy. Yo nunca fui a un cine, yo nunca maté, yo nunca robé, yo nunca tuve novias, yo nunca fui al cine, yo nunca bebí alcohol, yo nunca usé droga. Y yo me consideraba bueno. Pero cuando vino la ley, cuando vino Cristo, yo me sentía un criminal. Así es. Escucha lo que estoy diciendo. La ley decía, hay algo dentro de ti. Tu inhabilidad, cuando tú tratas de servir a Dios, y tú tratas, y tú ves, y tratas, y cuando tú te cansas, entonces tú te das cuenta, tu inhabilidad de mantener la ley por ti Exacto. mismo te tiene que demostrar que solamente hay una manera de cómo guardarla. Ese es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Me doy a entender? Sí. Lo que quiero decir, esa relación con Cristo, cuando tú tienes esa relación con tu esposa, tú la amas, tú no le eres fiel solamente para que she doesn't catch you. You don't understand? Sí. O sea, yo no quiero ser fiel para que ella no me sorprenda siendo hermano. Cuando si usted ama de corazón, usted le va a ser fiel. Amén. Entonces lo que estamos hablando con Cristo, lo que Cristo está diciendo aquí en otras palabras es,
permaneced en mí, agárrate y no me suelte, hijo mío. Pero es aquí en la mente, tu relación tiene que ser en la mente, porque puede ser que yo no ande con mujeres y que nunca hice eso, pero dentro de mí, yo era el peor criminal. Andaba con mujeres, era un bebedor, me doy a entender, en lo físico nunca lo hacía, pero en la mente puede ser que sí, porque entraba y maté y robé, hice todo eso, porque Dios lo que está hablando es, lo que tú haces afuera es el resultado de lo que hay dentro de ti. Exacto. Por eso el buen árbol de su buen fruto da, y el mal árbol del corazón también va a sacar. Lo que Dios está diciendo es, tan simple como lo podemos poner es aquí, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, grábatelo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Él dice la razón, dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque separados. Porque separados de mí. Nada. Tú puedes mover ese dedo sin mí. Dice Cristo, dice Pablo, en Él nosotros vivimos y nos movemos. Ese dedito que usted ve ahí se está moviendo porque Cristo, ¿me va a entender? Entonces, con Cristo yo lo puedo hacer todo y sin Cristo, nada. Entonces, el problema no es las obras, los actos, que es importante hacerlo, pero mientras el enemigo entiende de que tú tienes que enfocarte, que tú tienes que hacer eso bien, donde está la solución es donde está el problema, porque tú sabes que tú tienes que dar fruto. ¿Cómo hacer dar fruto? Vamos a trabajar para Dios, hacer buenas obras, no hacerlo bien. Mientras el interior, lo que está aquí en la mente, está totalmente desasociado a lo que hay en el corazón. Totalmente. Porque yo puedo serle fiel a Dios como era Pablo, persiguiendo a los cristianos, pero dentro aquí tener odio. Lo que estamos hablando es una nueva mente. ¿Qué cambió cuando yo me bauticé? Cuando yo verdaderamente me bauticé. Cuando Dios me encontró y yo entendí que el problema soy yo. Mi mente cambió. Y cuando cambia la mente, cuando algo cambia en la mente, me acuerdo como aquella mujer en unos minutitos más, aquella mujer en ese lugar, los proyectos, una señora así de 5 pies, y ese hombre, el esposo de ella, de 5 pies y 11 pulgadas, la maltrataba, y la maltrataba, y la maltrataba, y la maltrataba, hasta un día que esa mujer encontró al Señor Jesucristo y algo cambió en su mente, y cuando ese hombre vino, ella lo paró. Y ese hombre grande de músculo, aquel hombre grande, no pudo contra aquella mujer que ya no se deja manipular, amenazándole y todo. Dice, no importa. Ya algo cambió allí y ese hombre tuvo hasta miedo. ¿Por qué? Porque el que es cambiado por Dios, todas las cosas son nuevas. Amén. Eso es lo que estamos hablando. Amén. Entonces, Carlos, ¿cómo vamos a llevar esto a la práctica? Y aquellos que nos ven, ¿cómo puede una persona comenzar hoy, right now, a vivir una experiencia de justificación por la fe de una manera práctica? Sé que hemos mencionado muchos elementos de ellos, pero tal vez los podemos sintetizar y que sea un mensaje tal vez directo y claro y sencillo a la misma vez para aquella persona que nos ve. Muchas gracias, Néstor. Yo lo que te puedo decir a ti es, yo iba a la iglesia y yo me sentaba en la iglesia y yo oía a los predicadores diciendo, entrégale tu corazón a Dios. Y yo le decía, Señor, toma mi corazón. Pero cuando yo llegaba a mi casa, yo decía, ¿yo le entregué el corazón a Dios? Porque nadie me enseñó cómo entregarle el corazón a Dios. ¿O te enseñaron a ti cómo entregarle el corazón a Dios? Entonces, la pregunta es una pregunta obvia, sencilla. Hasta tan sencilla que los niños la entienden. Porque cuando a mis niños yo les digo, vamos al parque. ¡Oh, yes! Vamos al parque. ¡Yes! Ellos lo celebran. Y lo creen porque saben quién es su papá. Me doy a entender. Dios en Proverbios 4 dice, hijo mío, dame tu corazón. Y vean tus ojos por mis caminos. Lo que Dios quiere de ti, de mí, de todo lo que nos están escuchando es que usted le entregue su mente. Si usted quiere entregarle su corazón, es su mente. ¿Quién tiene los mejores? ¿Con quién a usted le gusta pasar tiempo? ¿De que a usted le gusta meditar? ¿De que a usted le gusta ver? Querido amigo que me escucha, esto es tan sencillo. ¿Quién tiene tu corazón? Lo que Dios está diciendo es, ¿quién tiene tu mente? Y Dios está diciendo, hijo mío, dame tu mente. Y Él dice en Proverbios 23, 26, dicen, y miren tus ojos por mis caminos. Néstor, lo que Él está diciendo es, ya tú te cansaste
Él me lo dijo a mí. Ya tú estás cansado. Dice, for the first time in your life, por primera vez en tu vida, ven, entrégate por completo a ti. Y yo me di cuenta que yo era el impedimento. No es que, el problema no es que nosotros no somos sinceros, querido que me escucha. Sí, puede ser con sinceridad que... Usted es sincero y sincera. Usted ama a Dios. Esa no es la pregunta. Lo que pasa es que tenemos un enemigo y trata de cuestionar nuestra experiencia. La pregunta es, aquí, si te vence aquí, te venció en lo físico. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es, todos los días, conságrate a Dios todas las mañanas. Amén. Haz de esto tu primera orden. Dile a Dios, Señor, me consagro a ti. Toma todo lo que yo hago, que todas mis obras sean hechas en ti. Dirígeme, ayúdame a yo vivir tu vida y pon tu pensamiento y palabras en mi boca. Y cuando lleguen pensamiento a ti, 2 de Corintios 10, que es allí. Somételo. ¿Perdón? Somételo. Tienes que, entonces lo que tú tienes que entender que la lucha en realidad, yo no sé por qué suben a mí, pero hasta aún dentro de la iglesia me llegan malos pensamientos, hermano. Llegan malos pensamientos. Y yo no sé por qué, pero yo no le dije, le invité. Y entonces, Job 12, ya yo entendí por qué el enemigo whispers in your ears. Él sopla, susurra en tus oídos malos pensamientos. Entonces tú dices, yo soy una basura, mira, esto es... No, tú no entiendes que tú estás viviendo en un mundo que es una posible. This is a sewer house that you're walking upon. Donde hay un espíritu de la potestad de los aires. Es el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Esa corriente. ¿Me doy a entender? Y te utiliza a ti, te trata de engañarte a ti para que tú no te entregues. Si caíste, tú tienes un abogado. Wow, amén. Primera de Juan 2:1. Tú tienes que entender que el problema es el justo cae 7 veces y 7 veces ¿qué? El problema no es caer. El que persevera hasta el fin es el que va a ser salvo. Amén. El asunto no es caer. El asunto es si te vas a levantar, si tú confías en Él, que Él va a terminar lo que Él empezó. Entonces, ¿tú lo quieres o no lo quieres? Empiezas hoy. No es por lo que tú hagas, no como tú te sientes, sino porque Él lo prometió. Y cuando Él lo promete, Él lo va a terminar. Amén. No te des por vencido. Amén, amén, amén. Amigos, valiosa información. Yo me llevo muchas cosas porque siempre tenemos la lucha de si lo que estoy haciendo estoy bien. Y eso es el problema que tenemos, que queremos aceptación. Pero ya somos aceptos en Cristo. O sea, no hay que hacer nada. Nosotros vimos algo que yo lo veo de la siguiente manera. Esto es un problema de que invertimos lo que ocurre con nosotros. Nosotros somos justificados por Cristo y eso produce obras. Ahora, cuando nosotros queremos hacer las obras para entonces recibir el perdón de Dios, ahí es que está el problema. Eso fue lo que entendimos. O justificación por las obras que yo hago. Exacto. Exactamente. Eso fue lo que sencillamente se habló aquí hoy. Exacto. Muy buenas disertaciones. Yo espero que vuelva pronto con la ayuda de Dios y decirle a los amigos que si esto fue valioso para usted, no se quede con esto, compártalo con otros. Si usted tiene alguna pregunta en los comentarios, la puede hacer para que nosotros también podamos estar en los temas que ustedes necesiten. Muchas gracias por venir, gracias a su familia también porque ha sacrificado este momento y esperamos en Dios que esto pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que amigos, gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.